¿Quién fue Onésimo en la Biblia? Onésimo fue un esclavo que pertenecía a Filemón, un cristiano prominente de Colosas. Tras huir de su amo, se encontró con el apóstol Pablo en prisión, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un fiel colaborador del apóstol. ¿En qué libros del Nuevo Testamento se menciona a Onésimo? Onésimo es mencionado en la epístola a Filemón y también en Colosenses 4:9. Ambos textos muestran su transformación de esclavo fugitivo a hermano amado y colaborador del Evangelio. ¿Cuál era la condición social de Onésimo antes de conocer a Pablo? Era un esclavo, probablemente sirviente doméstico de Filemón. En el mundo grecorromano, los esclavos no tenían derechos legales y eran considerados propiedad de sus amos. ¿Por qué Onésimo huyó de Filemón? La Biblia no lo dice explícitamente, pero se sugiere que Onésimo huyó después de cometer alguna ofensa, posiblemente robando algo de su amo. Pablo menciona que si había causado algún daño o deuda, él se haría responsable. ¿Cómo conoció Onésimo al apóstol Pablo? Onésimo conoció a Pablo cuando éste se hallaba encarcelado, posiblemente en Roma. Se cree que Onésimo, buscando refugio, acudió a Pablo, quien era amigo de Filemón. ¿Qué sucedió con Onésimo después de conocer a Pablo? Después de encontrarse con Pablo, Onésimo se convirtió al cristianismo y empezó a servir al apóstol fielmente, mostrando frutos de su transformación espiritual. ¿Qué significa el nombre Onésimo? Onésimo proviene del griego onsimos y significa útil o provechoso. Irónicamente, Pablo hace un juego de palabras en Filemón 1, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué Pablo decide enviar de regreso a Onésimo con Filemón? Aunque Onésimo le era muy útil, Pablo opta por hacer lo correcto legal y moralmente, enviándolo de regreso a su amo con una carta de intercesión para que lo reciba no como esclavo, sino como hermano en Cristo. ¿Qué le pide Pablo a Filemón respecto a Onésimo? Pide que lo reciba como a él mismo, no ya como esclavo, sino como hermano amado. Pablo apela al amor cristiano y a la reconciliación, no a la autoridad. ¿Qué le ofrece Pablo a Filemón si Onésimo le debe algo? Pablo se compromete a pagar cualquier deuda que Onésimo tuviera con Filemón, firmando con su propia mano, demostrando su amor y sentido de responsabilidad. ¿Cuál es el mensaje central de la carta a Filemón respecto a Onésimo? El mensaje principal es la reconciliación cristiana, el poder transformador del Evangelio y cómo las relaciones sociales deben ser redefinidas por el amor en Cristo. ¿Cuál fue el papel de Onésimo en el ministerio de Pablo? Fue un siervo fiel y útil para Pablo durante su encarcelamiento. Su nueva fe lo llevó a colaborar activamente en la expansión del Evangelio. ¿Qué nos enseña la vida de Onésimo sobre la redención? Onésimo ilustra cómo Dios puede redimir una vida perdida, transformar a un esclavo fugitivo en un siervo fiel y convertir una historia de fracaso en un testimonio de gracia. ¿Qué importancia tiene el perdón en la historia de Onésimo? El perdón es central. Pablo intercede para que Filemón perdone y reciba a Onésimo con amor, mostrando que el Evangelio restaura relaciones rotas. ¿Qué lecciones sobre la esclavitud encontramos en la historia de Onésimo? Aunque el cristianismo del primer siglo no abolió la esclavitud socialmente, promueve la igualdad espiritual entre todos los creyentes, lo cual sentó las bases para su futura abolición. ¿Onésimo era cristiano antes de huir de Filemón? No, todo indica que Onésimo no era creyente cuando huyó, pero llegó a la fe tras su encuentro con Pablo. ¿Qué transformación espiritual experimentó Onésimo? Pasó de ser un esclavo fugitivo a un creyente regenerado, útil y responsable, comprometido con el reino de Dios. ¿Por qué Pablo no se quedó con Onésimo a pesar de su ayuda? Porque Pablo respetaba la ley y los derechos de Filemón. Envió a Onésimo con su consentimiento, demostrando integridad cristiana. ¿Qué relación tenían Pablo y Filemón? Eran amigos y hermanos en la fe. Pablo fue posiblemente el mentor espiritual de Filemón, ya que dice, tú te me debes a mí mismo. ¿Cómo se menciona a Onésimo en Colosenses 4? Pablo lo llama fiel y amado hermano, y lo envía junto a Tíquico para consolar los corazones de los creyentes en Colosas. ¿Qué testimonio da Pablo de Onésimo en sus cartas? Un testimonio positivo y transformador. Dice que Onésimo es útil, amado, y fiel. Esto demuestra que su vida cambió radicalmente. ¿Por qué se conserva la carta a Filemón en el Nuevo Testamento? Porque es un ejemplo inspirador de amor cristiano, reconciliación y cómo aplicar el Evangelio en las relaciones humanas. ¿Qué papel jugó Onésimo en la comunidad cristiana posterior? Según la tradición cristiana, no bíblica,
Onésimo llegó a ser obispo de Efeso y fue un líder importante en la iglesia primitiva. ¿Hay otras cartas escritas por Pablo que traten casos similares al de Onésimo? No con el mismo enfoque personal. Filemón es única por su tono pastoral, íntimo y su llamado al perdón y restauración. ¿Cómo muestra esta historia el valor del ser humano ante Dios? Demuestra que, sin importar su estatus social, todo ser humano tiene valor, puede ser redimido y tener un propósito en Cristo. ¿Qué revela la historia de Onésimo sobre la comunidad cristiana primitiva? La historia de Onésimo revela que la comunidad cristiana del primer siglo no solo se centraba en la doctrina, sino también en las relaciones personales, el perdón y la restauración. A pesar de las divisiones sociales como amos y esclavos, la Iglesia se esforzaba por vivir los principios del Evangelio, igualdad en Cristo, reconciliación y amor mutuo. El hecho de que un esclavo fugitivo pudiera ser recibido como hermano amado muestra cómo la comunidad cristiana rompía las barreras sociales a través del amor cristiano. ¿Cómo refleja Onésimo el poder transformador del Evangelio? Onésimo representa una vida cambiada por la gracia de Dios. Su historia nos recuerda que no importa cuán lejos haya huido una persona, cuán bajo haya caído o cuántos errores haya cometido, cuando el Evangelio toca el corazón, transforma completamente la identidad. De ser inútil, temeroso y posiblemente ladrón, Onésimo pasó a ser útil, valiente, honesto y servidor del reino de Dios. El Evangelio lo hizo una nueva criatura. ¿Qué enseñanza sobre la autoridad espiritual se desprende del papel de Pablo en la historia de Onésimo? Pablo tenía la autoridad apostólica para ordenar a Filemón que recibiera a Onésimo, pero no lo hizo. En vez de imponer su autoridad, apela al amor. Esto enseña que la verdadera autoridad espiritual no domina, sino que persuade con humildad, ejemplo y compasión. Pablo demuestra cómo los líderes cristianos deben interceder con gracia y buscar la restauración de las personas, no su condena. ¿Qué simboliza el regreso de Onésimo a su amo Filemón? Simboliza el acto del arrepentimiento y la restitución. En lugar de seguir huyendo o esconderse, Onésimo decide regresar, enfrentando las consecuencias de sus actos, confiando en la misericordia de Dios y de su amo cristiano. Su regreso con la carta de Pablo en mano es como el hijo pródigo volviendo a casa, esperando no castigo, sino perdón y restauración. ¿Podemos decir que Onésimo representa al creyente reconciliado con Dios? ¿Por qué? Sí, porque su vida es un reflejo de lo que sucede cuando alguien se encuentra con Cristo. De ser esclavo del pecado y fugitivo de su responsabilidad, Onésimo es reconciliado con su amo y con Dios, pasa de enemigo a hijo y de inútil a útil. En él se cumple lo que enseña Romanos 5: si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo muestra esta historia la importancia del discipulado? Onésimo fue transformado porque alguien Pablo lo discipuló. No fue solo un encuentro casual con el Evangelio, fue una inversión de tiempo, enseñanza, orientación y amor. Esto resalta que el crecimiento espiritual real ocurre cuando hay una relación de discipulado, como la de Pablo y Onésimo. ¿Se menciona alguna emoción específica de Onésimo en la Biblia? No se registran emociones expresas, pero se infieren muchas: miedo al huir, esperanza al encontrar a Pablo, transformación al creer, y probablemente temor mezclado con fe al regresar a Filemón. Su obediencia muestra humildad y confianza en Dios. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que transmite la vida de Onésimo para los que han fallado? El mensaje es claro: no hay caída tan profunda que Dios no pueda redimir. Aunque Onésimo había fallado gravemente, Dios lo usó poderosamente después. No importa el pasado, sino lo que Dios puede hacer con un corazón arrepentido. ¿Qué importancia tiene la carta de intercesión que Pablo escribe a Filemón? La carta es un testimonio del amor cristiano y de la responsabilidad de los creyentes hacia los demás. Pablo no se desentiende de Onésimo, al contrario, se identifica con él, lo representa, y está dispuesto a cargar su deuda. Esto prefigura lo que Jesús hizo por nosotros ante el Padre: intercedió y pagó nuestra deuda. ¿Qué implicaciones sociales tenía recibir a un esclavo fugitivo en aquel tiempo? En el contexto romano, los esclavos fugitivos podían ser castigados severamente, incluso con la muerte. Filemón, al recibirlo con gracia, estaría yendo contra la corriente cultural. Era un acto de fe, de obediencia a Cristo y de desafío a las normas sociales opresivas de la época. ¿Qué valores cristianos se manifiestan en el trato de Pablo hacia Onésimo? Pablo demuestra compasión, intercesión, respeto, gracia, restauración y justicia. En vez de juzgar o usar a Onésimo, lo discípula, lo protege y lo valora.
Pablo no lo ve como esclavo, sino como un hermano amado. ¿Qué aprendemos del arrepentimiento y la restitución a través de Onésimo? Aprendemos que la fe cristiana no solo nos llama a creer, sino también a actuar correctamente. Onésimo no solo creyó en Cristo, sino que aceptó regresar y enmendar su error. El verdadero arrepentimiento busca restaurar lo dañado. ¿Cómo fue usada la historia de Onésimo en la historia cristiana posterior? Durante siglos, especialmente en movimientos abolicionistas, la carta a Filemón fue usada como un ejemplo del poder del Evangelio para superar la esclavitud, promover la dignidad humana y transformar relaciones injustas. También se cita como ejemplo de reconciliación. ¿Qué significa que Pablo diga que Onésimo es mi hijo? No habla de filiación biológica, sino espiritual. Onésimo fue engendrado en la fe por medio del ministerio de Pablo. Esta expresión revela el afecto y compromiso del apóstol con su crecimiento espiritual. ¿Qué podemos decir del valor de Onésimo como persona, según Pablo? Pablo no lo ve como esclavo, sino como hombre, hermano y compañero. Esto dignifica su humanidad. La visión cristiana restaura el valor del individuo, independientemente de su pasado o condición social. ¿Cómo se cumple en Onésimo la verdad de que el que está en Cristo, nueva criatura es? Su vida antes de Cristo era huida, desobediencia y esclavitud. Después, fue regenerado, obediente y útil. Literalmente, fue transformado en nueva criatura, tal como dice 2 Corintios 5. ¿Qué representa Onésimo para quienes hoy huyen de su pasado? Es un símbolo de esperanza. Aunque huyas, Dios puede encontrarte, transformarte y reconciliarte con tu historia. Onésimo muestra que con Dios puedes volver, enfrentar lo que hiciste y ser restaurado. ¿Cuál es el paralelo entre Pablo con Onésimo y Jesús con los pecadores? Pablo intercede, se pone en el lugar del culpable, ofrece pagar su deuda y pide que lo reciban como a él mismo. Esto refleja lo que Jesús hizo por nosotros ante el Padre. Es un hermoso ejemplo del ministerio de la reconciliación. ¿Qué retos enfrentó Onésimo al regresar a Filemón? Tuvo que enfrentar su pasado, el miedo al rechazo, posibles represalias y el riesgo de castigo. Sin embargo, su fe en Cristo lo capacitó para afrontar todo eso con valentía y humildad. ¿Onésimo fue perdonado? Aunque la Biblia no lo declara explícitamente, todo indica que Filemón obedeció la carta de Pablo. Además, el hecho de que Onésimo fuera luego un líder en la iglesia primitiva lo confirma. El perdón dio fruto. ¿Se conoce el final de la vida de Onésimo? No en la Biblia. Pero según algunos escritos patrísticos, como la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, Onésimo fue más tarde obispo de Efeso. Si es el mismo, eso muestra cómo Dios elevó su vida al liderazgo espiritual. ¿Por qué es tan corta la carta a Filemón, si su contenido es tan profundo? Porque fue escrita para un caso muy específico, pero con implicaciones universales. Su brevedad resalta el poder de unas pocas palabras inspiradas por el Espíritu Santo para cambiar vidas y corazones. ¿Puede la historia de Onésimo aplicarse a las relaciones laborales hoy en día? Sí. Enseña a tratar con respeto y amor a quienes trabajan con nosotros y a valorar más la persona que su función. También promueve el perdón, la dignidad del otro y la restauración. ¿Qué actitud debe tener el cristiano con alguien que ha fallado, según este ejemplo? Una actitud de gracia, intercesión, perdón y restauración. Como Pablo con Onésimo, debemos buscar levantar al caído, no condenarlo, y ayudarle a reinsertarse con dignidad. ¿Qué nos enseña Onésimo sobre el propósito de Dios con los marginados? Que Dios se especializa en levantar a los olvidados. Onésimo, un esclavo fugitivo, se convirtió en símbolo de redención. Dios puede usar incluso a quienes el mundo desprecia para grandes propósitos en su reino.